Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me llamo Francisco Manuel García Fernández y voy a grabar la obra que Dios ha hecho en mi vida para que sea de testimonio y al mismo tiempo pueda edificar a muchas personas que me podéis oír. Yo era un chico de la España profunda. Allá en Castilla-La Mancha, provincia de Ciudad Real, hay un pueblo que se llama Tomelloso, el cual tiene unos 27.000 habitantes y todos los de allí son bastante españoles. Y puedo decir que por mi sangre corren venas del típico español que hace muchos años conoció a Cristo como su Salvador y Señor personal y hoy quisiera compartir esta experiencia de mi testimonio con vosotros. Yo desde pequeñito estudié como, como muchos chicos de mi edad con los padres carmelitas y todo el ambiente era muy religioso. Estudié con todo lo que es la EGB. Antes de la EGB, de hecho, había estudiado lo que era el preescolar con las monjitas de mi pueblo y me acuerdo llevar las rosas, muchas rosas, celebrando en mayo el Día de la Virgen. Entonces cantábamos aquello de que con flores a María, que Madre nuestra es. Entonces, iba pasando el tiempo, luego fui al colegio de los priores padres carmelitas, donde estudié toda la EGB y en aquel tiempo, pues empecé ya a sentir inquietud por lo espiritual y recuerdo cuando hice la comunión, más o menos 7, 8 años, que me regalaron, como a tantos niños, aquel Nuevo Testamento, eran los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y me acuerdo llorar. Cuando yo leía acerca de Jesucristo, sin saber por qué, lo que le había pasado en su pasión, recuerdo que lloraba y lloraba y lloraba. Aquello en mis años, en mis 8 años, fue la primera experiencia que yo tuve de encuentro de alguna forma con Cristo. Entonces empezó a surgir en mí un deseo de servir a Dios y saber que Él tenía un plan maravilloso, un plan especial para mi vida y que tenía que descubrir cuál era, descubrir a dónde Dios me estaba llamando entre aquellos jóvenes y aquellos niños de aquel pueblo en Castilla-La Mancha llamado Tomelloso. Esto fue entonces cuando empezó en mí ese deseo de buscar. Como católico yo decía, claro, seguro que lo que Dios quiere es que yo sea sacerdote. Entonces empecé a hablar con el párroco de mi pueblo y decir, yo creo que a mí Dios me está llamando para ser sacerdote. Hay un deseo en mí de servir a Dios. Hay un deseo en mí especial de conocerle. Y tanto fue así que a los 12 años yo le dije a mi padre, estábamos mi hermano y yo en una familia bastante acomodada, que yo pensaba que quería ser sacerdote y servir a Dios. Sin embargo, mi padre, muy sabiamente yo creo, me dijo, mira, eres todavía muy pequeño y todavía no sabes exactamente lo que es mejor para tu vida. Entonces, en lugar de irte al seminario de pequeño, vamos a esperar un poco a ver qué pasa según te vas haciendo mayor. Se lo dije al párroco de mi pueblo, en mi parroquia, y dice, claro, es normal, todavía de pequeño. Mira, vamos a hacer una cosa, y es que vas a ser catequista. Y yo dije, ah, qué buena idea. Pues entonces allí me encontré yo como catequista, dando clases de catequesis en la Iglesia Católica a chicos mucho mayores que yo, me acuerdo muchas veces, durante 3 años. Unos eran más pequeños que yo tenía 12 años y otros eran mayores que yo y yo no me acuerdo ni lo que enseñaba. Lo cierto es que a mí el párroco, bueno, en este caso el cura que había, pues me daba lo que tenía que enseñar y yo pues lo enseñaba allí en la iglesia, en la catequesis, como podía a los niños y así me pasé 3 años. Llego ya a los 15 años y entonces, cuando ya tenía esa edad, sentía más todavía el deseo de servir a Dios, el deseo de que Dios tenía un plan especial, un propósito especial para mi vida y no sabía por dónde lo tenía que canalizar. Entonces empecé a hablar con los sacerdotes que había conocido en el colegio católico
y me empezaron a hablar me acuerdo un tiempo que conocí a los padres franciscanos. Me fui a ver al padre Camacho, me acuerdo, y él me habló de los votos de los franciscanos: castidad, pobreza, obediencia. Y yo me acuerdo que estuve con ellos un poco y digo, bueno, pues vale, vamos a ver. Y especialmente recuerdo que un día vinieron a la parroquia los padres redentoristas. Los padres redentoristas organizaron a los chicos o jóvenes como yo, que teníamos más capacidad para hablar de las cosas espirituales y que de alguna forma sabíamos, conocíamos de Dios. Entonces nos pusieron a hablar en las casas a familias y a personas que estaban interesados. Yo hablaba de Dios, lo que me enseñaban y así, con apenas 16 años. Y al final de ese tiempo, los padres redentoristas me dijeron: vente con nosotros. Si quieres, tú te invitamos a ser también un fraile redentorista como nosotros. Total, yo accedí, me fui a hacer un cursillo vocacional, realmente eran unos retiros espirituales al norte de España, en Laredo, Santander. Tenía más o menos 17 años, y allí que me encontré con los padres redentoristas. Claro, yo sabía que Dios me estaba llamando. Hacia dónde Dios me estaba llamando es lo que tenía que encontrar. Y me acuerdo con 17 años, claro, en los círculos católicos siempre es todo masculino. Los hombres están con los hombres, y yo me acuerdo con los padres redentoristas haciendo estos retiros espirituales en Laredo, Santander, que me encontré con el fraile Corrado, me acuerdo, y todos tienen como tienen un hábito de color marrón oscuro, un cordón también. Y yo, claro, yo con 17 años me veía entre ellos, decía, yo sé, Señor, que tú me estás llamando, pero no encuentro exactamente, no me veo exactamente aquí. Claro, era difícil por cuanto son todos hombres, a veces tienen 60 años, 70 años, y claro, yo con 17 años decía, no me veo siempre en este ambiente rodeado de hombres y así. Entonces volví a mi pueblo, y ya con 18 años pasó algo especial, y es que conocí al Opus Dei. Fue muy interesante. El Opus Dei es una rama, bueno, realmente forma parte, por supuesto, de la Iglesia Católica, y aunque quieren tener una separación diferente. Y entonces los conocí con 18 años, fui a sus tertulias, conocí a los líderes que tienen, a los sacerdotes del Opus Dei, líderes de jóvenes, y empecé a conocer mucho al Opus Dei y a estar con ellos, ahí a las tertulias. Compré sus libros, son Es Cristo que pasa, Amigos de Dios. Conocí acerca del fundador, en el 1928, José María Escrivá de Balaguer, el libro por excelencia que se llama Camino, lleno de pensamientos de este sacerdote. Y conocí todo el espíritu del Opus Dei, su deseo de la santificación por medio del trabajo profesional, de alguna forma irse ganando el cielo. Y estuve con ellos y hablé con los sacerdotes del Opus Dei, y les dije, mira, yo sé que a mí Dios me está llamando. Es como si tuviera una vocación y tengo que saber por dónde Dios me está llamando. Quizás sea ser sacerdote. Entonces él me dijo, mira, te vamos a poner un plan de vida. Seguro que si Dios te está llamando, vas a despertar tu vocación, y podemos enviarte al seminario porque vemos qué es lo que Dios está haciendo contigo. Entonces yo estuve de acuerdo totalmente, iba a mi confesor espiritual, acepté el plan de vida, y yo recuerdo que el plan de vida era mucho rezar rosarios. Me pasé, pues yo creo que un año entero rezando rosarios en latín, y además me decían que tenía que hacerlo frente a una imagen de una Virgen María, especialmente si era una estatua grande. Entonces yo me encontraba por las tardes, aparte de mis estudios, pues yendo a rezar rosarios a la Virgen María. Había repeticiones que te hacen por la mañana, por la tarde, por la noche, repeticiones de oraciones, y también confesiones frecuentes. Total, que después de ese tiempo yo le dije al sacerdote, sin duda a mí se me ha despertado mi vocación, así que sí, sí que quiero ser sacerdote, estudiar teología, y qué bueno y qué bien con todo este plan de vida, lo bien que me ha venido. Tenía yo en aquel tiempo 18 años. Entonces el sacerdote y el Opus Dei, bueno, se me decidió enviar al seminario, pero pasó algo muy interesante, y es que ellos querían el seminario de Toledo,
que estaba bastante influido por el Opus Dei. Sin embargo, fui al seminario de Ciudad Real. El seminario de Ciudad Real no estaba controlado, influido por el Opus Dei, sino que además el seminario de Ciudad Real estaba en contra del Opus Dei. Así que fui al seminario, me quitaron la idea del Opus Dei en ese seminario, fueron maravillosamente conmigo, muy amables. Estoy muy agradecido a todos, el padre Tomás, Miguel Esparza, el rector del seminario, el encargado de los jóvenes, de las vocaciones. Se portaba muy bien conmigo en el seminario de Ciudad Real. Hice el cursillo vocacional para ser sacerdote y allí pues me hicieron una serie de pruebas, estudios, hablamos mucho sobre la vida y así. Y después de aquello, bueno, tengo que decir que muchos de los amigos míos íntimos que fueron a ese seminario estudiaron teología y hoy día son sacerdotes o profesores de religión católica. Y bueno, después de estudiarme, de hablar, de conocernos con el seminario, se decidió que por mi forma de ser era mejor esperar un tiempo. Entonces me dijeron, mira, como tú estás estudiando magisterio, vamos a seguir en contacto, ver la evolución. Vamos a seguir, tú vienes aquí cuando tú quieras, vamos a ver cómo es, pero es bueno en lugar de ponerte en un seminario por tu forma de ser, que esperemos un poco a ver qué es lo mejor para ti, cómo Dios se va desarrollando. Seguimos en contacto, muchos de mis amigos siguieron y estudiaron teología, sin embargo, por lo que sea, en las cosas de Dios vimos que era mejor esperar un tiempo antes de empezar los estudios de teología. Entonces me sentí un poquito como diciendo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por dónde tú me estás llamando? ¿Qué es lo que tú quieres de mi vida? Me estás llamando, tengo comunión contigo, pero no he encontrado todavía el propósito, no he encontrado todavía exactamente qué tú quieres que haga yo en la vida. Entonces, me fui y lo que hice fue seguir mis estudios de magisterio. Ya iba a hacer, ya tenía 19 años y empecé mis estudios de magisterio por la especialidad de filología, filología francesa, en este caso, luego aumentaría los estudios a inglesa y lenguas extranjeras, es lo que empecé a estudiar. En el estudio de magisterio me trasladé cuando estaba estudiando de Tomelloso, que era mi pueblo, a Ciudad Real, que era la capital de la provincia. Y allí estaba yo, en Ciudad Real, junto con otros estudiantes, alquilando un piso y yendo a estudiar magisterio siempre con el fin de ser profesor. Entonces, recuerdo perfectamente ese día, que no sabía por dónde irme y dije, bueno, me voy por la plaza, que tenía que ir a un sitio, que siempre hay más movimiento y así, y me encontré con una mesa de libros porque era por el año 1982 y en aquel tiempo había muerto Franco y entonces España se abrió a otras confesiones, se abrió mucho a otras, casi totalmente, a que hubiese libertad en otras confesiones y no solamente la Iglesia Católica. Entonces vi un pastor que yo ni conocía con una mesa de libros, tenía muchos libros y me vio, yo me acerqué y me dijo, mira, yo te voy a prestar un libro. Me acuerdo que fue a las fuentes del cristianismo del autor Samuel Vila. Dice, te voy a prestar un libro, tú lo lees tranquilamente, luego vienes por la iglesia, lo devuelves a ver qué te parece. Bueno, yo lo cogí siempre extrañado, siempre un poco con dudas y receloso, sería la palabra, cogí el libro. Entonces, más o menos 15 días después, yo fui a la iglesia, bueno, que la iglesia que era una habitación, y fui como diciendo, mira, yo vengo a devolver el libro, yo soy católico, no me va, yo creo que ni me leí el libro, sino que yo sencillamente lo quiero devolver. Sin embargo, me acuerdo a las reuniones que empezaban, en este caso eran cultos que se hacían los domingos, y yo sé que era Dios que estaba obrando, pues de alguna forma estuve durante 3 meses asistiendo de vez en cuando a aquellas reuniones que se hacían en esa habitación. Por primera vez en mi vida vi a un pastor que empezaba a hablar de la Biblia y exponer todo lo que era la palabra de Dios de una forma más sistemática, de una forma más completa que todo lo que yo antes había oído. Además, empecé a ver lo que sería una primera comunidad de jóvenes, no sé si serían 10 o 15, y empecé a notar en ellos algo diferente que yo no tenía.
empecé a notar que ellos tenían una seguridad, una convicción de las cosas de Dios mucho más claras y mucho más firmes de lo que yo tenía. Ellos decían que estaban seguros, seguros de una salvación. Vi en ellos un gozo especial. Vi que habían descubierto algo. Vi que allí había un ambiente diferente de mis ambientes religiosos en la Iglesia Católica. Vi un entusiasmo por su parte y vi algo especial que tenían que por lo que fuera yo no lo tenía. Eso me impactó un poquito, lo vi un entusiasmo, vi una seguridad en ellos, especialmente de la salvación, y hablamos un poquito y así, y eso duró unos 3 meses. Total, que después de ese tiempo yo les dije completamente, ya empezaban las vacaciones de verano, y les dije, mira, no vuelvo más. No vuelvo más porque yo no quiero que nadie me lave el cerebro, me coma el coco, como se dice por aquí. No voy a volver más. Sencillamente vosotros vais a... no quiero porque no quiero que nadie me lave el cerebro, porque yo investigo las cosas por mí mismo y creo que no voy a volver más. Yo creo que algo muy especial y muy bonito es que cuando ya me iba de la iglesia con la idea de no volver, por cuanto ya eran las vacaciones y no iba a volver más, vino a mí pues una niña de 10 años que me regaló su Biblia. Esta es la Biblia que me regaló. Me dijo, mira, yo me la acabo de comprar y yo te voy a hacer un regalo, ya que no vas a volver más. Te voy a regalar esta Biblia que me acabo de comprar. Claro, yo la vi así curioso, un poco receloso, dije, vaya, una Biblia protestante que me están regalando. Y le dije, bueno, venga, me la vas a dedicar. Esta niña de 10 años tenía un rotulador y con un rotulador de esos así siempre despuntado, como los niños pequeños, me la dedicó, dijo, para que te sirva para encontrar al Señor. De Ruth a Paco en el 1982, en el día 4 de junio. Terminó el curso, yo no volví por la iglesia y me fui a Francia, porque claro, yo iba a ser profesor de francés, que es lo que eventualmente fui al terminar los estudios, y yo me iba a Francia los veranos para perfeccionar el francés y aprender más. Me llevé la Biblia y me llevé esa Biblia con mi Biblia Nácar Colunga, que era de la Iglesia Católica, para compararla. Me llevé también algunos escritos que me habían regalado de la carta a los romanos y empecé a compararla. Entonces yo solo en Francia dije, bueno, seguro que esta Biblia está equivocada y no es la Biblia auténtica. Entonces voy a compararla y voy a ver cómo está equivocada. Bueno, por primera vez, entonces empecé a ver, bueno, quiero que vean la Biblia. Actualmente, bueno, ya claro, han sido muchos años, pero yo empecé, esto la voy a guardar siempre, a ver si sale. Empecé a subrayarla y la Biblia empecé a subrayarla completamente con lápices de color azul, rojo, y especialmente empecé a compararla en la carta a los Romanos, Gálatas y Efesios. La carta a los Romanos empecé a leerla y a compararla con mi Biblia Nácar Colunga, la carta a los Gálatas, la carta a los Efesios, y claro, yo comparando, subrayando, aprendiendo, leyendo la Biblia que me había dado esa niña, aquí pues toda la Biblia realmente se quedó subrayada, lo que era el Nuevo Testamento, sobre todo, como podéis ver aquí, ya está la Biblia ya muy viejecita, pero bueno, se puede ver que está toda subrayada y anotada. Entonces ya empecé a comparar y empecé a leer por primera vez la carta a los romanos, la carta a los efesios, el Evangelio de Juan. Sobre todo fue Romanos, Efesios, Gálatas y el Evangelio de Juan. Entonces, claro, según iba yo leyendo, empecé a descubrir lo que es el Evangelio. Me acuerdo perfectamente en Romanos y en Efesios principalmente. Empecé a descubrir cuál era el Evangelio. Empecé a descubrir básicamente que el Evangelio es un regalo de Dios y que Cristo te salva. Empecé a descubrir que todo lo que es la salvación depende de la fe y depende de un descubrimiento de Cristo
como nuestro Salvador, bueno, lo que yo descubrí es que Cristo había muerto en la cruz para salvarnos, de forma que la salvación era gratis. Eso lo entendí. La justificación, la salvación, como un católico profundo que yo era, pues era gratis. Y entendí que Cristo nos salvaba y que te ofrece la salvación gratis y que es por la fe. Eso es lo que yo entendí. Y luego yo entendí, comparando la carta a los romanos, Gálatas y Efesios, que no era por las obras, sino que era por la fe en Jesucristo, de forma que Él te lo da como un regalo. Claro, entender el concepto del pecado para mí no era difícil porque yo como católico me había estado confesando prácticamente cada, cada mes en la Iglesia Católica. Iba a misa una o dos veces a la semana y yo entendía bien lo que era el pecado, me dolían mis pecados. Y yo entendí que Cristo te perdonaba los pecados y que te daba la salvación gratis y que esa salvación no era por las obras, sino por la fe en Cristo, que te lo ofrecía y que te podía totalmente salvar. Entonces, entonces lo que hice fue pedirle perdón de mis pecados y decir, yo quiero la salvación que estoy descubriendo. Allí yo solo, en Francia, en Niort, en esa parte, La Rochelle, la parte oeste de Francia, pues yo empecé a pedirle perdón a Dios de mis pecados y que Él me salvara me diera vida eterna. Bueno, lo que pasó fue que empecé a vivirlo, empecé a sentir que Cristo me salvaba, que Cristo me daba vida eterna y empecé a sentir que lo que dice la palabra de Dios se empezaba a cumplir en mi vida. Y entonces que sí, que yo empecé a sentir que Cristo me salvaba y me daba vida eterna directamente, sin mediadores, sino que empecé a tener la seguridad de que Él era mi Salvador y que me daba con completa seguridad la vida eterna. Es algo muy especial porque yo creo que esto es como el enamoramiento, no lo puedes transmitir, no lo puedes explicar si no lo vives. Y lo cierto es que empecé a vivirlo, empecé a vivir y darme cuenta de que Cristo salva y que te da la seguridad y que te da la certeza y que te salva gratis. Y no es por tus obras, sino que Él te salva directamente con toda certeza y con toda seguridad. Bueno, yo se lo pedí y yo empecé a vivirlo, empecé a sentir que Él me salvaba y me daba la vida eterna en base a lo que estaba leyendo y en base de la experiencia de comunión que yo estaba teniendo con Él y de seguridad y de certeza que yo tenía de Él viviendo conmigo y acercándose a mi vida. Fue un tiempo maravilloso en Francia. Yo sencillamente leía ese Nuevo Testamento, las cartas a los Romanos, Gálatas, Efesios, el Evangelio de Juan, y totalmente, puedo decir que allí tuve esa transformación y esa seguridad y ese encuentro completamente con Dios de que Él me salvaba y me daba la vida eterna. Pasó el verano, volví a España. Y volví a España con unas ideas nuevas. Volví a España con una seguridad que nunca antes había tenido, con una presencia de Dios en mi vida, como si fuera ese primer amor, un Cristo cercano. Es que fue tanto, o sea, desde entonces he tenido una relación mucho más cercana con Cristo. No era un Dios como antes, de un tipo religioso, en donde Dios está en el cielo, tú en la tierra, y no había forma de tener ese encuentro, esa unión de amor entre Él y yo para que Él viviera todos los días conmigo. No, eso es lo que yo tenía antes como religioso, como católico, y de repente empecé a sentir a Cristo en mi vida de forma que prácticamente solo le faltaba hablarme. Es una sensación de que la persona de Cristo ha venido a tu vida y te transforma y te cambia y sobre todo se comunica contigo. Te enseña que eres su hijo, te enseña que tiene un plan, te enseña... Yo creo que desde entonces lo más maravilloso es que vivo con Cristo todos los días, pero que lo siento, que lo vivo, que se comunica, que me cuida, que me guía, que me lleva. Y eso es lo que yo empecé a sentir. Bueno, pues yo vengo de Niort, de Francia, y donde primero fui fue al seminario. Claro, hacía muy poquito que yo había salido de ese seminario con la experiencia que tuve y se lo conté. Fui y les dije, oye, claro, eran todos íntimos amigos míos. Muchos de ellos empezaban a estudiar teología
y entonces, de hecho, han estudiado muchos de ellos teología y algunos son sacerdotes. Y les dije, mira, tengo que contar lo que me ha pasado porque esto es maravilloso, es creer en Cristo. Ellos muy amablemente siempre me dijeron, venga, vente, va, cuéntanos qué te ha pasado. Y entonces fui al seminario, estaban allí 5 o 6 de mis queridos amigos, mis íntimos amigos, y yo les puse la Biblia, esta Biblia que yo había descubierto tanto, o la Nácar Colunga, que me daba igual, y entonces empecé a explicarles los versículos y empecé a explicarles la experiencia, lo que yo había descubierto y el cambio que yo estaba teniendo y lo que Dios estaba haciendo en mi vida y esa transformación, esos descubrimientos. Claro, yo siempre creía que era muy fácil. Si yo siempre he creído que creer en Cristo es muy fácil. Es que no les veo complicación. O sea, creer en Cristo, que Él te salva, que está deseando salvarte, aceptarlo, nunca lo he visto demasiado complicado. Es sencillamente cuestión de corazón, cuestión de que te abras como un niño a Él, que te des cuenta de que lo necesitas y que quieres que Él te salve y que te regale y que te dé la vida eterna. Así que yo es lo que les ofrecí y yo creía que todos lo iban a aceptar fácilmente. Claro, yo les hablé y, y ellos se quedaron, bueno, al final lo que pasó fue que me dijeron, mira, lo que me di cuenta es que yo tenía algo que ellos no tenían. Eso lo vi claramente. Pero al mismo tiempo me dijeron, mira, tú no puedes estar en lo cierto y la Iglesia Católica estar equivocada. Porque ¿quién es tú en contra de todo la Iglesia Católica? Me decían mucho eso, que no podía yo estar en lo cierto y que la Iglesia Católica iba a estar equivocada. Luego también eh, me decían que no podía interpretar la Biblia. Me decían, no. Tú tienes que seguir el magisterio de la Iglesia, tienes que seguir las tradiciones, tienes que seguir... no puedes interpretar. Y yo dije, pero bueno, vamos a ver. Claro, yo no sabía casi nada, yo solo sabía que Cristo me había salvado, me había dado vida eterna. Y yo decía, vamos a ver, si aquí lo pone muy claro. Cristo te salva. La salvación es un regalo de Dios, no es por las obras. Se puede tener. El que cree en Él tiene vida eterna. Entonces, ¿por qué me decís que no puedo interpretarlo ni entenderlo? Si lo pone en muchísimos sitios que lo estoy viendo, lo pone de una forma totalmente clara y no es tan complicado. Es que Cristo te salva y que te da vida eterna. Y claro, ellos no. Empezaron a resistirse, empezaron a, a terquear y ya al final yo vi eso, vi que yo tenía algo, había descubierto algo, empezaba a vivir algo que ellos no tenían. Y es muy especial porque una y otra vez me da cuenta de eso, de que el que es salvo y el que tiene la fe después de tantos años que llevo caminando con el Señor y predicando el Evangelio, es que en el fondo tienes algo, una fe que es un don de Dios que los demás no llegan a entender ni comprender ni tener. Bien, pues bueno, eso les pasaba y al final yo lo que hice fue coger la Biblia y empecé a poner folios encima, en la mesa, y les dije, mira, ¿sabéis lo que os ha pasado? Igual que esta Biblia. El Evangelio es muy sencillo, es muy simple. El Evangelio no es tan complicado, pero lo habéis complicado. Es como estos folios que yo pongo encima de la Biblia. Vosotros, por vuestras tradiciones, habéis invalidado la palabra de Dios. No podéis ver el Evangelio. Es mucho más sencillo de lo que os creéis. Estáis llenos de pensamientos, de tradiciones, de ideas, pero el Evangelio está abierto, sencillo, a todos aquellos que quieran recibirlo. Claro, bueno, pues sencillamente vi que yo tenía algo que ellos no tenían. Ellos bien, muy amables, me dijeron, bueno, pues allá tú has descubierto eso, que Cristo te ha salvado, y nosotros, sin embargo, pues no lo vemos así. Dije, bueno, pues vale, pero bueno, Cristo me ha salvado, os puede salvar a vosotros, cualquiera también que lo quiera recibir, porque el Evangelio es mucho más claro, más sencillo, es como algo que un niño fácilmente pueda entender y que, por lo que sea, vosotros no lo aceptáis, tenéis otras cosas que os impide tener esta salvación y este Evangelio. En esto que vino el rector del seminario, el padre Tomás, y me dijo, a ver, Paco, ven aquí, que vamos a hablar tú y yo en el despacho, a ver qué es lo que te ha pasado. Bueno, fui al despacho y estábamos solos, él y yo, hablando, y claro, dice, a ver, ¿qué te ha pasado? Claro, cuando a mí me dijo qué me había pasado, dije, este es el momento. Total, empecé a predicar a Cristo, empecé a decirles, vamos a ver, ¿por qué una niña de 10 años
Y este es un grupo de 4 personas, muy pocas personas, en comparación con la Iglesia Católica, han hecho y me han ayudado a descubrir el Evangelio de Cristo y que a mí Cristo me ha salvado, me ha dado vida eterna y todos mis años en la Iglesia Católica jamás he tenido este descubrimiento y esta certeza como yo tengo ahora. Entonces, bueno, empecé a predicar el Evangelio, que si Cristo te puede salvar, que si porque no me lo habéis enseñado antes, que si Cristo te da vida eterna, que si tienes seguridad, que si no es tan complicado, que la salvación es un don de Dios, que no es por obras, que... Entonces él me dijo, para. No podía, él no podía escucharme. Llegó un momento donde me dijo, para, ya no me hables más. Y dije, pero bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Mira tú que era el rector del seminario. Y yo no, nunca jamás le voceé ni nada, solo le dije las maravillas que Cristo había hecho en mi vida cuando había leído por primera vez una Biblia yo solo en Francia, la carta a Romanos, Gálatas y Efesios. Y él se quedó pues muy sorprendido y muy desbordado de lo que Dios había hecho en mi vida y me dijo, para. Y digo, bueno, ¿qué ocurre? Entonces él me dijo, dice, mira, sepas que mi compañero de habitación cuando yo estudiaba en Colombia le pasó lo mismo que a ti. Digo, ah, bueno, pues vale, ya no soy yo el único, por lo menos. Y dice, mira, yo, fíjate, soy sacerdote aquí en el seminario y él se hizo pastor protestante. Hostia, pues ya sabes lo que yo te estaba explicando, por lo menos. Y dije, ah, pues mira, para que veas que no soy el único. Fue muy fuerte. Al final me fui con la sensación de que yo tenía algo que ellos no tenían y que no era tan fácil que ellos lo comprendieran, que lo entendieran y que descubrieran la salvación de Cristo como yo había descubierto. Me fui del seminario en Ciudad Real y me fui a la iglesia evangélica donde estaba aquella niña de 10 años y yo le dije, mira, Dios ha oído tu oración y esta Biblia que tú me regalaste sirvió como tú habías puesto para encontrar al Señor, que es lo que me pasó en Francia. Bueno, pues ese fue el inicio de lo que se llamaría mi conversión, mi encuentro con Jesucristo. Y claro, tengo que decir que fue maravilloso porque es fundamental que haya un auténtico nuevo nacimiento por el Espíritu Santo en aquel que descubre a Cristo y que se entrega a Cristo, porque es esencial para luego el resto de su vida. Yo fui a la iglesia evangélica, asistí a donde estaba aquella niña, aquel grupo que estaba empezando, me fui poco a poco identificando con ellos, porque ya no es que descubres a Cristo, es que descubres todo un pueblo de Dios que necesitas para ser edificado, para crecer espiritualmente. Y allí me encontré. Lo cierto es que quiero decir claramente algo, que no se me olvide, y es que, eh, y es que Dios, cuando libera a una persona por medio de la salvación de Jesucristo, a unos los libera del- de la droga, otros los puede liberar del alcoholismo, otros los puede liberar del sexo, lo pueden liberar de muchas cosas. Y a mí, puedo decir, siempre lo voy a decir, que Cristo me liberó de haber sido un esclavo amargado religioso. He conocido muchos en la iglesia, muchos, porque los conocí, los vi, y puedo decir que son esclavos. Con todo mi dolor, la persona religiosa que no tiene un encuentro personal con Cristo es un esclavo de la propia religión y de aquellas cosas que le van atando, que le van imponiendo y que le van llevando y puedes llegar a estar muy amargado, muy agriado, tanto monjas como sacerdotes, como religiosos, de ver que sin reconocer que lo que estás siguiendo es una religión con tantas ataduras, con tantas imposiciones, con tantas obligaciones, lo que te están es reprimiendo y que te están ahogando y asfixiando como persona. Y eso es lo que yo vi, muchas veces lo he visto. Y doy gracias a Dios siempre de que Cristo me liberó de haber sido un amargado religioso, como vi mucho en esa iglesia. Me acuerdo, de hecho, que fui al Opus Dei también, volví al Opus Dei, cuando al principio yo no había visto la diferencia total con la iglesia católica, fui al Opus Dei
y le hablé al líder de los jóvenes con el cual yo estaba y le comenté, le hablé del Evangelio y le dije, mira, Cristo te salva, Cristo te da vida eterna. Es que todo lo que me estáis, allí se ponían un cilicio, me enseñaron a ponerme garbanzos, me acuerdo, en el zapato, y un cilicio que es una cosa que te aprieta el muslo de la pierna para hacerte daño y esas cosas que me enseñaban en el Opus Dei. Y yo le dije, mira, si todo esto son, que no, vamos, que no, que la salvación y la santificación, que te la regala Cristo gratis. Y me acuerdo, no se me va a olvidar, ya no sé ni qué edad tendrá hoy, pero él era el encargado de los jóvenes del Opus Dei y se me puso a llorar. Dice, entonces, todo lo que estoy haciendo no me sirve para nada. Y dije, pues no, pues no. Cristo te salva y te da vida eterna. Si no tienes fe, pues todo lo que haces, pues no te vale para nada. Entonces, claro, el poder se puso a llorar, porque él hacía tantísimos sacrificios para su salvación y todo lo que le decían, su santificación y toda la historia, que se ponía a llorar después de todo el cilicio y todo lo que se ponía y todos los rosarios que rezaba. Y el pobre, me acuerdo, estaba muy triste llorando y no quería hablar conmigo. Es que hubo tantas cosas cuando yo conocí a Cristo. Recuerdo también que vinieron una pareja de testigos de Jehová a mi casa. Yo creo que el diablo los manda, francamente. Pero cuando eres del Señor, el diablo no consigue nada. Al contrario, tú te haces más seguro en Dios, en la salvación, porque Dios está contigo cuando de verdad te coge y eres salvo por su Hijo Jesucristo. Pues vinieron una pareja de testigos de Jehová y yo nunca me acuerdo que mira que yo no sabía gran cosa cuando yo conocí a Cristo. Hoy día, claro, ya es distinto, pero vinieron una pareja de testigos de Jehová y estuvieron bastante tiempo visitándome a la casa. Yo con 19 años, 19, 20, ellos eran mayores que yo, una pareja, y me querían convencer de muchas cosas y yo empecé a estudiar que Cristo era Dios y yo estaba cada vez más seguro que Cristo era Dios y yo le dije, mira, si es que no me ofrecéis nada, no me ofrecéis nada, porque Cristo me ha salvado, me ha dado vida eterna con toda seguridad y lo que me ofrecéis son rollos, nada más, que si el Armagedón, que si doctrinas, que si estudios, digo, pues si lo más importante es la salvación del alma, es lo que Cristo me ha dado a mí, pues ¿qué me venís vosotros a mí ofreciendo? Total, que se fueron y ya no quise hablar más conmigo. Entonces, ya después de aquello, yo me acuerdo a la iglesia, terminé magisterio y claro, yo había descubierto para dónde entonces me estaba llamando. Aquello que, como yo dije de pequeño, sentía que Dios me estaba llamando, sentía que Dios me estaba dirigiendo, ya lo había descubierto. Era la salvación de Cristo, era el Evangelio, que la clave está en tener fe auténtica y verdadera en Cristo para salvarte y entonces recibes en tu vida ese Evangelio que es para salvación y es completamente gratis, pero tienes que experimentarlo y vivirlo. Como ya descubrí cuál era el Evangelio, todo mi deseo ha sido que muchas personas descubran a Cristo en el Evangelio como su Salvador y Señor. Entonces volví a mi pueblo, a Tomelloso, había otro chico allí, Alfonso, que también había conocido por otro medio a Cristo, había tenido su encuentro con él, y dijimos, pues vamos a plantar una iglesia. De esto hace ya mucho tiempo, hace 42 años. Y bueno, él se hizo pastor, yo el evangelista, empezamos a predicar el Evangelio, y por la gracia de Dios más de 20 personas conocieron a Cristo y se convirtieron en un año y pico. Yo descubrí entonces que había llamado a ser evangelista, había sido llamado a ser por Dios evangelista. Descubrí mi llamada, descubrí qué es lo que Dios quería hacer con mi vida y descubrí que mi mayor gozo era predicar y que otros lleguen a la salvación por medio de Jesucristo, igual que yo he encontrado, y tengan este nuevo nacimiento por el Espíritu Santo con la seguridad de que Cristo te salva y te da vida eterna. Voy a continuar porque ahora quiero algo muy importante decir, y es cuáles fueron los versículos que yo descubrí que me hicieron cambiar y aprender cuál era el Evangelio para transmitirlo y para que cambiara mi vida. Y es lo que os voy a leer. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo entendí que el problema fundamental del ser humano es su pecado. Es el problema de la humanidad, es el problema de cada uno de nosotros. El pecado, el haber
infringido la ley de Dios, que por nuestro egoísmo somos completamente pecadores, estamos apartados de Dios y como dice, estamos destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3:23. Eso significa que no podemos en absoluto ir al cielo. Y estamos además muertos en delitos y pecados, apartados, alejados de Dios, y no hay esa relación que Dios quiere con nosotros por causa de nuestras malas obras y nuestros pecados. Luego dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí entendió Romanos 3:24 que la justificación, que es la salvación, es gratis. Y yo lo entendí, es gratis. Es por gracia que viene de gratis. Eso significa que no tienes que hacer nada para salvarte, que no depende de nuestras obras, que no depende de nuestros actos, que tampoco puede salvarte una iglesia ni unos sacrificios, sino que es gratis, por la gracia de Dios. Ahora sí, mediante la redención en Cristo Jesús, hay un medio para salvarte que no es tus obras, sino por medio del sacrificio de Jesucristo y la redención que Él nos da. O sea que la salvación es lo que todos nosotros necesitamos y que además es gratis por la gracia de Dios. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, la forma de salvarte es por medio de la sangre de Cristo. Dios lo puso a él para castigo en nuestro lugar y como su sacrificio en nuestro lugar para manifestar la justicia de Dios porque Él quiere en la paciencia hacia nosotros pasar por alto nuestros pecados. O sea, el deseo de Dios es perdonarnos, pasar nuestros pecados. Y entonces pone a Cristo como justificado, como sacrificio por su propiciación para perdonarnos los pecados. Este es el medio que Dios utiliza, la sangre de Cristo y su sacrificio en la cruz. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, para que Él sea el justo y Él el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, que su deseo es que Dios quede como el justo. Dios queda como aquel que nos da su justicia y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Claro, es que Dios es un evangelio en el cual Dios se lleva toda la gloria. No es de invención humana, sino es el único evangelio que toda la gloria se la lleva a Dios. Y entonces Él es el justo, Dios es el justo, y Dios al mismo tiempo te justifica, te salva por medio de la fe en Jesucristo. Es un evangelio que jamás nunca el hombre hubiera podido inventar, nunca, porque toda la gloria se la da a Dios y toda la acción se la da a Dios. Él es el justo, el que justifica. Y dice Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Pues queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Y te dice claramente que la jactancia, el orgullo de la salvación, queda completamente excluido. Dice que la salvación no es tu obra. Entonces tú te quedas excluido como agente que te salvas. ¿Para qué? Para que toda la gloria sea de Dios y no del hombre. No puedes hacer nada para salvarte. Tuya no es la gloria ni el orgullo de la salvación, sino que está excluido porque es por la gracia de Dios y es Dios el que te salva. Y dice claramente, ¿por qué ley? ¿Por la de las obras? No, sino que es por la fe. La clave para la salvación es descubrir la fe auténtica que te salva. No está en ti, no está en tus obras, no está en la iglesia, no está en el sacrificio. Está en que Cristo directamente te salva por medio de la fe salvadora que descubres directamente con Él, por su sacrificio. Dice Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Aquí se comprende completamente. O sea, somos salvos por la fe sin las obras de la ley. O sea, que no podemos
salvarnos por nuestras obras. Es más, la salvación es por la fe sin las obras de la ley. Luego vamos a ver el papel, porque ahora voy a hablar, que cumplen las obras. ¿Para qué sirven las obras de la ley? Vamos a hablar de eso enseguida, pero lo cierto es que la salvación y la justificación es por la fe sola en Cristo. En el momento que descubres que tienes una fe auténtica, gratis, un descubrimiento que tú recibes como seguridad de que es la salvación por la fe en Cristo, te das cuenta de que las obras son aparte de la salvación y la fe sin las obras de la ley. Todo eso lo empecé a descubrir, lo empecé a sentir, lo empecé a vivir, que Cristo era mi Salvador y que la salvación era gratis, que me lo daba Él directamente por la fe en Él. Vamos a leer ahora, porque no solamente vi que lo ponía en la carta a los romanos, en Gálatas capítulo 2, 16 decía claramente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice claramente aquí lo mismo y de otra forma. Dice, no eres salvo y justificado por la ley, por los mandamientos, por lo que haces, no, sino que es por la fe en Cristo. Y de una forma muy clara lo pone en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 10, que esto todavía estaba más claro, me ayudó muchísimo a entenderlo. Dice, por la gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Qué claro que está. La salvación, la salvación es gratis. La salvación es por la gracia. ¿Cómo? Por la fe. Tú ten fe, créelo, recíbelo, eso vas a experimentar un poder de Dios, una certeza, una transformación interna por la fe en Cristo. Y no es tuyo, no es por tus obras, sino que es un regalo directamente que Dios da, la salvación. Versículo 9 del capítulo 2 de Efesios dice así, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, para que nadie se gloríe. Claramente lo repite una y otra vez. La salvación no es por las obras, para que nadie se gloríe y no se lleve el orgullo de haber contribuido en la salvación. No es por las obras, es por la fe en Cristo, por la fe sola en Cristo. Dice, y esto es muy importante, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que nosotros, en el momento que somos salvos, como hijos de Dios, somos hechura suya. Esa palabra viene, de ahí viene la palabra poema. O sea, nosotros somos, en el momento que eres de Dios, eres el poema de Dios. Eres la obra especial, la vasija especial que Dios está haciendo con un fin, creados en Cristo Jesús como Salvador, que Él viene a vivir en nosotros para buenas obras. Aquí sí entra el papel de las buenas obras, no para salvarte, sino como consecuencia que Él te ha salvado, las cuales Dios, esas buenas obras, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí sí que entiendo el papel de las obras. No es para salvarte, pero sí es porque Cristo te ha salvado. Y entonces las obras, la función que tienen es demostrar la salvación que Dios te ha dado y ir a dar frutos por amor y como agradecimiento a Cristo que te ha salvado. Porque cuando una salvación es auténtica, es por la fe sola, sí, pero hacen falta obras como consecuencia, como muestra de que Él te ha salvado. Y ahí empieza la santificación de la persona. Cuando la transformación de Cristo es tan clara, tan cierta, tan auténtica, tú quieres entregarle tu vida, tú le pides perdón de tus pecados y empieza toda una vida de buenas obras como fruto de agradecimiento a aquel que te ha salvado. Ese es el papel de las obras, como dice claramente. Entonces empiezas a ser el poema de Dios, la vasija, la nueva criatura que Dios está haciendo contigo como muestra, como consecuencia de la salvación y para vivir para su gloria, en agradecimiento y en caminar y realizar buenas obras
como agradecimiento, ya digo, a aquel que te ha salvado. Claro, todo este descubrimiento que yo estuve teniendo solo en Francia leyendo la Biblia, me ayudó y empecé entonces a comprender que la Biblia como un puzzle, ya me casaban todas las piezas. Nunca antes, jamás antes había entendido la Biblia, nunca antes me habían casado todos los versículos de la Biblia. Y ahora cada uno en su contexto empecé a entenderlo todo. La salvación, Cristo, el papel de las obras, el papel de la salvación de Dios, que es donde Dios se da la gloria a sí mismo y no nosotros no tenemos parte en la salvación, sino que tenemos parte en las consecuencias de la salvación para buenas obras a aquel que nos ha salvado. Entonces empecé a entender muchos versículos. Voy a leer, por ejemplo, dice Juan 3:16, Dios ama tanto al mundo que entrega a su Hijo al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Claro, en el momento que tú crees en Él de verdad, ya puedes tener la vida eterna por medio de Él. Juan 3:36 dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que no quiere creer en Cristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Claro, y yo lo empecé a entender totalmente. El que cree, en el momento que tú crees en él, tienes vida eterna y la recibes. Pero si tú rehusas, si tú no quieres creer en él, la condenación, la ira de Dios sigue sobre ti por causa de tus pecados, porque no hay forma de que puedas salvarte. Solamente puedes salvarte por la fe en Cristo. Si no lo recibes, si no tienes esa salvación, es tanto tu pecado, es tanta la ira de Dios, que tú tienes la condenación de Dios sobre tu cabeza, que un día en el juicio final se te va a ser aplicada esa condenación, desgraciadamente, si no crees en Cristo cuanto antes. Recuerdo también cómo los versículos empezaban a casar cuando dice Juan 6:47, de cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora lo entendía, es creer y tener. Esto antes yo no lo entendía, es más, no lo vivía. Yo decía que creía, pero no estaba seguro de la salvación. Algo me faltaba un encuentro personal con Cristo que me iba a dar la seguridad de que Él me había salvado y dado la vida eterna, una seguridad que te transforma y que te cambia completamente. Antes yo era un religioso, no tenía esa convicción, no tenía esa seguridad, no tenía ese encuentro con Cristo y de repente lo empecé a tener como alguien que me ama, que me salva y que es mi Señor y que es mi Salvador también. Juan 5:24 dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Es así, completamente. Dice claramente, dice, de cierto os digo, si tú oyes la palabra de Dios y crees en el que le ha enviado, tienes vida eterna. Entonces no vienes a condenación, sino que ya has pasado de la muerte a la vida. En ese momento que crees, ya se produce una transformación dentro de ti que te da esa seguridad de salvación y esa seguridad de que eres hijo de Dios con todos los derechos, porque todos somos criaturas de Dios. No nos equivoquemos, todos somos criaturas de Dios, pero para pasar de criatura a hijo de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, tienes que recibirlo. Y esto no es de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es como le dijo Jesús al apóstol, dice, esto que tú tienes no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tener la certeza de la salvación, tener la experiencia que Cristo te da, la seguridad de salvación, la transformación por el Espíritu Santo, es un regalo directo de Dios que nadie te puede dar, sino que directamente te lo da Cristo cuando le abres el corazón, le pides perdón y quieres recibirlo, el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida. Bueno, yo quiero decirte que el deseo de toda esta conversación, de todo este testimonio, es que tú recibas la vida eterna. No sirve de nada el conocer las cosas. Es como el que conoce la medicina que está en una farmacia que le puede curar el corazón. No sirve que sepas el nombre de la medicina. No sirve que sepas el prospecto con las instrucciones. No sirve que sepas cómo es la caja. No, no. Tienes que ser capaz de tomar la medicina tú. Tienes que ser capaz. Tienes que experimentar que empiezas a vivir el gozo transformador
de que Cristo te salva a ti y te da vida eterna. Y ese es mi deseo. Ese es mi deseo. Que de igual forma que Cristo me salvó a mí y me dio la vida eterna, ocurra en tu vida. Y te lo digo claramente, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que quien quiera que seas, sea en el momento que sea, y que tú quieras que Cristo que te salve y te dé vida eterna, abierto está Cristo, deseando está Cristo a dártelo. Cristo ha muerto en la cruz para salvarte. Él quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que toda la humanidad sea salvo. Ahora está en ti. Dios ya lo ha provisto cuando Cristo muere en la cruz y dice, consumado es, hecho está, ganada está la salvación. ¿Qué necesita? Que te humilles, que lo recibas como un niño, que le pidas perdón, que le digas, Cristo, quiero que tú me salves y me des vida eterna, porque Él ya lo ha hecho todo. Y mi oración a ti, quien quiera que seas, que me estás escuchando, es que descubras tú también esa salvación que yo he descubierto porque te va a transformar completamente la vida. Hace ya 43 años que Cristo ha transformado mi vida y me hizo pasar de un religioso que podía haber sido amargado a un hijo de Dios con relación con Cristo cada día, unido a Cristo, con un propósito, obrando para Él, guiándome cada día, guardándome, llevándome cada día. Y yo quiero que te des cuenta de que esto también es para ti, porque está abierto a toda la persona. Como él dice, de cierto, él dice, Juan 5:24, como he dicho, de cierto te digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Que esto es lo que quiero que sea en tu vida, en tu caso, que lo recibas. He hablado mucho, he dicho cuál es mi testimonio, como Dios obró conmigo completamente y te digo, todo mi deseo es que también te ocurra a ti, que Cristo te salve, que te dé vida eterna. Recíbelo, recíbelo, porque la salvación es gratis, está dispuesta, está preparada. Y como él dice, el que oye, tome del agua, el que oye, que lo reciba, que venga a mí, que beba y que tome del agua de la vida gratuitamente, tal y como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El espíritu y la esposa dicen ven, el que oye diga ven, y el que tiene sed que venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es, esto es el agua de vida, la salvación de Cristo, porque ahora vas a empezar lo que yo quiero que empieces, una relación de hijo a padre con Dios por amor, por agradecimiento, que Dios te ama, que Dios te limpia los pecados, que Dios te perdona y tú vas a entender el sentido de Dios en tu vida y vas a comprender completamente que Él te quiere salvar, que Él te quiere dar la vida eterna. Es todo, yo no sé cómo decírtelo, pero quiero que se cumplan estas palabras. Si tú oyes, dile ven. Si tú tienes sed, toma el agua de la vida gratuitamente. Hoy es el día de salvación y te suplico en el nombre de Dios, no lo dejes pasar, porque cada día que pasa es un día que endureces tu corazón y por amor delante de Dios te ruego, no lo dejes pasar. Hoy es el día de tu salvación. Ponte de rodillas allí donde estás, en tu habitación, que Dios está escuchándote, Dios está deseando salvarte. Ponte de rodillas, clávate delante de Dios como un niño, con toda humildad, con toda necesidad, y dile, por favor, Cristo, sálvame, como ha hecho conmigo y con miles de tantos otros. Dame vida eterna, dame salvación. Y Él te va a transformar, te va a cambiar, te va a hacer nacer del Espíritu Santo. Serás una nueva criatura y serás salvo para toda la eternidad. Irás al cielo después de haber recibido a Cristo como tu Salvador y como tu Señor por encima de todas las cosas. Que así sea en tu vida, entrégate a Cristo cuanto antes, que Él sea tu Salvador y Señor. Amén.